En el 2007, la sustancia química que Lotokhi le introduce a Romina no estaba avalada por el ANMAT. Esa sustancia recién en el 2011 es permitida en nuestro país. Pero más allá de esta cuestión, yo de lo que sí puedo dar fe es que en el momento en que nosotros hicimos la denuncia penal, no sé ahora, Aníbal Lotokhi carecía de un título habilitante como cirujano plástico. Primera cuestión que por ahí Sí. Ustedes lo ignoran, porque yo puedo dar fe de lo que viene no de lo expediente. ignoramos. Él tiene el título de cirujano, Cirujano no plástico, general. No. Pero no cirujano plástico. A ver, el título que le concedieron a él, que si mal no recuerdo fue en la Universidad de Corrientes, Exacto. Sí. en la Universidad Nacional de Corrientes, en su momento todos los títulos que se expedían decían médico cirujano. Ahora, para ser cirujano hay que hacer una especialización. Sí. Especialización que en su momento nosotros, según la documentación que presentó la defensa de Aníbal Lotokhi, pudimos constatar de que él no tenía la especialidad. Vos para operar a alguien en una rama tan delicada como lo es... Doctor. ¿Sí? No es mi intención A ver. defender a Lotokhi, ni mucho menos, pero en comunicación con Ileana Lombardo, una vez más me vuelve a reiterar La abogada de de que Lotokhi. el título lo habilita a hacer el trabajo que hace, Sí. porque en el momento en el Él que era se cirujano, recibe, lo que no es no existe, cirujano claro. plástico ni estético, Y no que es una existía esa especialidad. no existía esa especialidad cuando él se recibe, pero lo habilita a Y hacer sale con el las título en la prácticas. mano de una casa de estudios que avala ese título y que lo habilita para operar. Ahora, doctor Noguera, ¿cuál es la causa de muerte de Romina Vega? En ese momento los estudios médicos, es decir, la autopsia, Sí. bien lo dijeron ustedes al principio, era una cuestión que tenía que ver con la producción de grasa Sí. del cuerpo Sí. en exceso, y eso produjo una especie de embolia, lo cual produjo un paro cardíaco. ¿Pero eso está constatado, en el caso doctor? Sí, justamente. ¿Los uno peritos, de los los motivos- peritos que entienden en la causa dicen que ese fue el motivo? Una embolia grasa. ¿Producto de la liposucción Se que llama- practicó Lotokhi? No, ese es el punto. A ver. En el año 2007, sí, pero es fácil decir así y desconectar las cuestiones Claro. de lo que realmente sucedió. Porque una persona de 21 años que nunca tuvo problemas Claro. de salud, a la cual no se le hicieron estudios prequirúrgicos. Claro. Bueno, Más. eso es gravísimo. Ok. ¿No se le Ya estamos. hicieron Es importante aclarar. A ver, doctor. Es importante, No. al colega, es importante aclarar que la sanción, tanto penal como civil, es por negligencia, imprudencia o impericia. Claro. Es decir, no seguir Sí. los reglamentos, Claro. no seguir los baremos. Sí. Después, la consecuencia muerte puede derivar inclusive por problemas de comorbilidad, o sea, problemas Claro. previos. A ver, Roberto, ¿sabe lo que le quiero aclarar? En el año 2007, si esto ocurriera hoy en Misiones, sería muy distinto. ¿Por qué? Porque en el año 2007, el Código Procesal Penal de Misiones no preveía la figura del querellante particular como tienen ustedes acá. Entonces Sí. nosotros estábamos atados de pie y mano a lo que decía el fiscal. Ujú. Si el fiscal consideraba, según las cuestiones científicas que había que demostrar en el momento inicial de plantear una denuncia penal, la cual requería un montón de investigación y de profundización de un montón de cuestiones de hecho, que al inicio de una denuncia es imposible hacerlo, sobre todo si no se le permite participar a la familia de la víctima como querellante. Doctor, En Misiones, ¿sí? ¿ustedes investigan una cierta conexión con el poder que pueda llegar a tener Aníbal Lotokhi? Digo, porque llama la atención, sé que hay, por supuesto, acá hay muchísimas voces y muchas opiniones, pero llama la atención, por lo menos a mí, que en tantos años y teniendo tanta probatoria, él siga ejerciendo, siga siendo... No. Porque todo está flojo de papeles. Entonces pregunto, ¿quién lo protege a Aníbal Lotokhi? Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo también me la quiero responder y a mí me llama poderosamente la atención que haya una persona que coleccione problemas o Claro. denuncias y que se señale a sí mismo como una persona completamente inocente y desvinculada. Yo me pregunto esto, ¿no? Tiene nariz fría, tiene cola, tiene 4 patas, ladra, pero no Sí. es perro. Yo le pregunto, y no hace falta ser abogado, viste, más que el sentido común, una persona a la cual yo puedo dar fe
porque el tío de Romina es médico. Yo atiendo a los familiares de Romina porque fui abogado del tío, del hermano de la madre de Romina. Sí. Es médico. Con él, nosotros analizamos en su momento todas las cuestiones médicas y no había otra manera de terminar concluyendo el análisis que no sea que la muerte era consecuencia directa de la intervención ¿Pero quirúrgica. qué la mató? Primero, ¿Qué la mató, doctor? ¿Qué la mató a Romina para Mire, entenderlo que no sea este tromboembolismo graso? bueno, según el tío de Romina, por lo que habíamos visto en su momento en todos los análisis que se hicieron con posterioridad a la denuncia Sí. y las pruebas a las que nosotros pudimos acceder después de realizada El peritaje. la autopsia, Romina aparentemente había sido sobremedicada con la anestesia, aparte del problema del metacrilato y estas cosas que ustedes están poniendo sobre el Ahora, qué tapete ahora. impresionante que haya resultado sobreseído Lotoki. ¿Qué pensás, Ventura? ¿Es Bueno, un hombre que está A ver, protegido? si yo digo lo que pienso, Sí. me van a saltar al cuello. Pero ¿Por qué? todo lo que dice este señor, el abogado, Sí. lo tiene que probar en la justicia, no en la televisión. Todo lo que dice de sospechado, que esto, ¿por qué no va y lo demuestra y presenta la prueba que tiene que presentar? Porque veo que todos son inducciones, pareceres. ¿Para qué están los peritos? ¿Para qué está el juzgado? ¿Para qué llevan esto y la denuncia a la justicia? ¿Por qué después que llevamos toda la denuncia a la justicia no creemos en la justicia? Si no, no la llevamos, condenémoslo sin hacer ninguna denuncia y listo. Ventura, entonces vos pensás que Aníbal Lotoki no es que tiene algún tipo de ayuda o Perdón, protección. pero ¿por qué no contemplamos lo que le pasa a los médicos cirujanos en general? ¿Cuántos casos complicados, con denuncias, con agravantes, con pruebas, van a tribunales? Vayan y vean la lista de los famosos cirujanos que incluso van contra Lotoki, porque les conviene sacarlo de carrera, porque es el número 1. El hecho de ser el número 1, van contra él por el poder adquisitivo, por la fama que tiene, porque Pero está igualmente famoso. son muy difíciles. La clínica sigue laburando. Espera, ¿eh? perdón, La el clínica número sigue 1 laburando. es el número 1 de qué, Ventura Lotoki. Lo acaban de condenar, ¿eh? Lo Es acaban el de número condenar. uno. Andá y mira la clínica. Andá y mira la Bueno, clínica. bueno, pero eso no significa que una clínica Bueno, pero esté entonces, ¿por llena, qué no se significa que sea andá de número Cristina uno un buen Seiter, andá con Pito profesional? Barbieri? ¿Por qué no estudian Es eso? muy La difícil, gente que termina es con muy mala difícil, praxis. Porque acá Ventu, parecería el único cirujano que está mal en el Es muy mundo. difícil, primero, es muy difícil comprobar la mala praxis en la medicina. Bueno, Es entonces no, muy difícil. entonces no dejen operar más estética. Yo lo que le quiero no preguntar al doctor- si no la pueden controlar, no la pueden juzgar, no la pueden condenar, no permitan más cirugías y listo. Doctor, usted estaba hablando de irregularidades. Marcó que no le ver. hicieron estudios prequirúrgicos Sí. a Romina. El Quiero ABC1 ya. Quiero Claro. saber si el lugar donde lo operó estaba habilitado. Pero no- ¿por qué era un estás haciendo lugar- Lotoki en este programa? ¿Por qué haces Lotoki y no haces Seiter? Bueno, estamos Hablé haciendo por- Pero Lotoki, andá y Ventu. hacer Seiter, andá y Bueno. hacer Pinto Barbieri que Cuando entró quieran lo indocumentado. hacemos, yo no tengo problema. yo Ventura, tampoco. te- Y pero ¿por qué no lo Momento, hicimos? momento. Decime, ¿por qué no se hace? ¿Por qué vamos con Lotoki? Porque Bueno, hoy está el doctor. momento. No, Moreira. porque Lotoki te vende, por eso lo estás haciendo. No, bueno, pero Bueno, te vende ahora y eso te lo opera hablamos y de te- la justicia también, ¿no? Vamos a hacer en los casos que propone Ventura otro día. Listo. Hoy estamos con Lotoki. Sí. Bueno, Lotoki, Decías, Corita. que prueben que es culpable. Bueno, Corita. Doctor, yo lo quería consultar. Hablaba de irregularidades. Le preguntaba, ¿no se hizo el estudio prequirúrgico? ¿El lugar donde fue operada Romina era un lugar habilitado? ¿Tenía terapia intensiva? ¿Qué pasaba con la persona que le dio la anestesia? Usted dice que apareció en la autopsia. No había anestesista. No había. ¿Y ¿Cómo? quién la A ver, anestesió? Lo que dice el señor Ventura, es verdad. Es Perdón. cierto que a veces el sistema es verdad, el sistema a veces resulta muy ineficiente. En este caso puntual, en Misiones, al momento que ocurrieron los hechos, nosotros estamos con las manos atadas. Si esto ocurriera hoy, yo le aseguro que en este caso Aníbal Lotoki no hubiera salido sobreseído. Nosotros estábamos con las manos atadas. Pero más allá de esto, el hecho por el cual él resulta sobreseído Sí. no es porque no hayan habido suficientes pruebas para demostrar que no era culpable, o a la inversa. Él termina sobreseído por una cuestión procesal, que no tiene que ver con la cuestión de mérito de fondo. ¿Y con qué? Es A decir, ver, con su verdadera mala praxis. Yo lo que le puedo dar fe es ¿lo esto. puede traducir? Si no hubo- ¿Lo puede poner en un lenguaje más comprensible, doctor? ¿Por qué resulta Sí. sobreseído? Para hacerlo, porque por cuestiones técnicas, Sí. ¿sí? Por cuestiones técnicas, el juez no tiene la posibilidad de pronunciarse sobre la culpa de fondo. Es decir, sobre si hubo o no irresponsabilidad por parte Porque no del tenía señor Lotoki. peritos, herramientas jurídicas suficientes para sostener un fallo en contra, adverso a Lotoki. Porque el lapso de tiempo
porque el lapso de tiempo que establece el Código Procesal de Misiones Sí. para juntarse prueba excedía el tiempo que se necesita para poder obtener todas las pruebas Qué científicas. locura. Ahora, En un doctor, lapso de Es una 6 locura, en meses, serio. Una locura. Es una locura en serio. Sí. Sí. una pregunta, porque usted, ese es el verdadero hecho por el cual él termina sobreseído. usted Más recién- allá, Sí. más allá de que yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, Sí. y si alguien dice que hubo cuestiones que tienen que ver con corrupción, bueno, si yo las hubiera sabido en su momento, las hubiera denunciado. Ahora, doctor, Por supuesto que la... sí, no, usted recién decía cómo se produjo la muerte de Romina. Ahora, quiero saber cómo fue el después. La familia de Romina Ah. intentó comunicarse con Lotoki, recibieron amenazas, ¿qué fue lo que le dijeron desde la clínica? Todo eso. Bueno, primero, hoy mencionaron por ahí, si alguno de ustedes llegaba a conocer el lugar en donde Aníbal Lotoski operaba, Sí. yo le aseguro que iban a quedar horrorizados. Primero, no había un quirófano como un quirófano, digamos, que cumpla Habilitado. todas las normas de salubridad. Era verdaderamente lo mismo que operar ahí arriba del panel de ustedes. Doctor, Sí. ¿usted tiene fotos de eso? ¿Tiene pruebas? ¿Fotos de ese lugar? Está todo en la causa penal. ¿Y Está todo por en qué la no causa penal, resulta incluso yo lo suficiente? ofrecí. ¿Por qué no resultan suficientes todas esas pruebas que, como dice Dani, existen y usted lo corrobora? ¿Por qué no le resulta suficiente al fiscal para determinar la culpabilidad? Habría que preguntarle al fiscal en ese momento y, por supuesto, nosotros como profesionales estábamos con las manos atadas porque no podíamos oponernos a ¿El lo que decía el argumento fiscal. cuál fue? ¿Que no eran suficientes las pruebas, como lo dijo anteriormente? Sí, claro. ¿Cuánto más De hace casualidad, falta una para persona... que sí sea suficiente? A ver, el razonamiento del fiscal es esto. Una persona sana entra a operarse, a la cual no se le piden ninguno de los estudios prequirúrgicos obligatorios, Sí. Sí. que en ese momento eran 5, no recuerdo específicamente cuáles, pero había 5 cosas que eran imprescindibles, que no se las habían pedido, no le habían hecho ni siquiera un electrocardiograma. Pero ahí De ya hecho- estamos, Pero pero ahí ya a estamos, partir de la doctor base de Noguera. Si responsabilidad. no se hace el prequirúrgico y además no había un médico anestesiólogo en Y un la No, no había sala, un una chica. cardiólogo, digamos, ya el ABC1 falló. Claro. Es incomprensible que realmente haya mire, resultado sobreseído. Nada, No, esto... no solamente eso, Sí, no a solamente ver. eso. ¿Qué? Las personas de emergencia, porque él no tenía elementos de emergencia para atender cualquier complicación, tuvo que llamar a uno de estas empresas que prestan servicio de emergencia médica, Sí. y me cuenta, el tío de Romina, que era médico, es informado por parte de uno de esos médicos de emergencia que Lotoski no se había dado cuenta que Romina había entrado en paro cardíaco. Ay, Dios mío. Doctor, Ah, pero Ni es siquiera. tremendo, Pero doctor Noguera. evidentemente... Y todo esto, Pero ojo todo que esto el figura paro en la puede causa haber penal. sido provocado por la anestesia. El problema es que en la autopsia, si no se hace inmediatamente después, yo no soy médico, pero en mi experiencia en este tipo de delitos o en este tipo de juicios, dicta que tiene que ser inmediata. Porque Claro. eso Sí, porque quedan, si esas no se sustancias quedan en desaparecen el los químicos. cerebro, que es el primer órgano que desaparece. pero en un país serio, todas las personas que participaron de esa operación, ya sea el anestesiólogo, la que barría, el que limpiaba, la asistente de enfermería, tienen que ser citados a declarar. Ahora, yo le pregunto al doctor, doctor, ¿hubo allanamientos? Hemos visto salir de la clínica del doctor Lotoki, de acá de Buenos Aires, varios policías sacando cajas con computadoras, con archivos, con historias clínicas. De ahí, ¿se obtuvieron pruebas fehacientes? Digamos, y porque algo tiene que haber en esa clínica del día. Digo, lo vimos todos transmitir en vivo en cadena nacional. Ese mismo. Digo, ¿ninguna de esas pruebas fue suficiente para la probatoria? bueno, a ver, si yo hubiera sido el fiscal hubiera sido distinto. Yo simplemente fui abogado de... Pero, doctor, Usted es el abogado defensor y como defensor, ¿qué piensa hacer a futuro? Porque usted cree que se hizo justicia con la muerte de Romina. ¿Usted cree que finalmente mire. hay una justicia? A ver, por supuesto que estamos limitados por el tiempo y estamos limitados por una cuestión que tiene que ver con la imposibilidad de volver a denunciarlo por un mismo hecho. Claro. En un momento, cuando en el año 2015 o 2016 a mí alguien me contacta, alguna productora que yo no quise salir, cuando me entero lo del metacrilato, que existía la posibilidad de poder demostrar que en el año 2007, cuando él inyecta, eso permanece en el cuerpo, surgió la posibilidad de volver a denunciarlo, Sí, porque aún después de muerto, eso se puede determinar si existe en el cuerpo. claro. Los familiares no quisieron reabrir la cuestión. Pero Ah, si existe el metacrilato, Mm. claro, porque hay una cuestión de que nadie Sí. puede ser denunciado ni juzgado 2 veces por el mismo hecho.
Claro. Pero no hubiera sido el mismo hecho Claro. si nosotros podríamos haber reabrían. demostrado que en el 2007 él le inyectó una sustancia que no estaba habilitada en el país. Claro, claro. Doctor, Hubiera claro. cambiado le- sustancialmente. Pero Le quiero hacer una consulta, usted que está en Misiones, respecto a otra paciente del Otoqui que me indica un familiar, me escribe ahora, de una chica trans llamada Adriana Mayol, muy conocida, me Sí. dicen, sí, la en conozco. Misión. Ah, Sabe cuál es el caso. Sí. Que lo que me dice es que el Otoqui lo operó en diciembre de 2009 y esta mujer fallece en septiembre de 2010 y lo que me explica, lo voy a leer textual, también le hizo en el mismo momento cambio de prótesis mamarias, la boca, los ojos y un par de cosas más, y a raíz de lo que había pasado con Romina Vega, Sí. con la chica que acaba falleciendo, la familia no quiso hacer nada y me dice que el centro de estética sigue funcionando, obviamente sin el nombre del Otoqui, y bueno, me refiere que era muy conocida esta chica Mayol Ajá. en Misiones y que de hecho Sí, trabajó en Buenos Aires con Roberto. ¿Qué dice, Quito. doctor Noguera? A ver, yo no tengo noticias de que haya... A ver, yo supe de la muerte de Adriana. Adriana Mayol era un transexual muy conocido. Y sí supe de que había sido operado por él, pero no tenía noción de que había alguna conexión Mira vos. en relación a la muerte. Ignoro eso. Más- Lo que sí sé, Sí. y le puedo decir, es que yo no estoy seguro de ser el caso cero. Sí, el primer caso que llegó a la prensa Claro. en ese momento en Misiones. Pero qué desalentador, ¿no resulta? Digo, el caso de Romina Es muy Vega, desal- para otras posibles u otros posibles denunciantes. ¿no? Sí. Y sí, claro, pero Ahora, no yo, será... yo no me explico, Sí. yo no me explico cómo este hombre sigue funcionando y operando. Primero, para poder hacer efectiva una sentencia civil en su contra, hay que volverse monos porque no tiene absolutamente nada a su nombre. Sí, sí. Eso es una cuestión desalentadora. Ah, muy bien. Para empezar, Mm. sí, es bastante complejo poder hacer Sí. efectivo una sentencia en contra Claro. de él. Claro, ¿no? claro. Tiene mecanismos jurídicos, digamos, desplegados para insolventarse y no poder hacer... Totalmente, doctor Noguera, efectiva. pero llegado el caso, digamos, eso tal vez no es tan importante como que el hombre siga en actividad. Claro. Bueno, yo no me explico pudiendo- cómo el Colegio Médico de Misiones, en su Claro. momento, porque él tenía habilitado, Sí. él tenía habilitado un centro como centros de estética. Si ustedes llegaran a conocer los lugares, porque en el lugar donde murió Romina era un lujo al lado de los otros que él tuvo a lo largo de su carrera, porque yo lo conozco, de hecho he tenido amigas que se han tratado con él, Sí. y él hacía, por ejemplo, hacía lipoaspiraciones literalmente como si fuera en el living de una casa. Claro, doctor. Tremendo. Claro, ¿Y claro por qué que sí. cree que sigue en actividad, doctor? Bueno, evidentemente porque los controles no funcionan, Ah, ahí está. evidentemente. Está bien. Doctor Noguera, le agradecemos muchísimo su tiempo. Seguramente en otra oportunidad volvemos a conversar, ¿eh? Gracias. ¿Cómo no? Muy bien, el Hasta luego. doctor entonces Noguera, que es el abogado de la primera paciente de Otoqui que perdió la vida, Sebastián Noguera, de Romina Vega. Bien, la tenemos en comunicación a la doctora Ileana Lombardo. Ella es la abogada del Otoqui y, por supuesto, si hablamos con una campana, también hacemos sonar la otra. ¿Cómo le va, doctora Lombardo? Bienvenido a la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, nos preguntamos Sí. por qué es que él resultó sobreseído, el doctor Lotoqui, su cliente, si bien no había, o por lo menos lo que contaba el abogado recién, no le habían practicado análisis prequirúrgicos a esta paciente y también no había un anestesista. Digamos, eso es como el ABC1 de alguien que se va a practicar cualquier tipo de cirugía. ¿Qué fue lo que pasó, doctora Lombardo? Lo que yo digo es que si todo lo que dice el doctor fuera cierto, Lotoqui habría sido condenado. O sea, usted, Entonces, doctora Lombardo, dice que... dice- Cada uno va a tener que hacerse responsable Sí. de lo que dice. La situación es esta. A Este ver. es un suceso que ocurrió en el año 2007. Yo no representé a Lotoqui en esa causa, Ajá. pero Lotoqui fue sobreseído porque se acreditó que él como médico había cumplido con todos los protocolos. Bueno, es lo que dice Noguera, ¿no, doctora? Bueno, no es... Noguera dice que no hubo tiempo por eso- suficiente, que se por eso venció el plazo contacté con para usted. hacer todos los Por estudios eso- que había que hacer. A ver, ¿qué dice Lombardo? Por eso me contacté con ustedes. También dijo Noguera que lo operaba en living comedores. Sí. Está un poco desinformado el colega.
Bueno, no, me informo con la otra No, campana. el colega es el abogado. El El abogado, perdón, me hice cargo. El abogado no. A ver, doctora. Vos, Diego, no es con vos. El tema es el siguiente, que parece que el colega desconoce. Los centros de cirugía ambulatoria, por disposición ministerial, están eximidos de tener un centro de terapia intensiva. Lo que se les exige es tener un convenio con una UTI por si hay que trasladar al En emergencia. paciente. Ok. Es una Para que él cirugía, pueda pero, operar en un living. doctora, pero discúlpeme, le hago una consulta. ¿Una cirugía ambulatoria era lo que por ejemplo, lo que se había practicado Romina? La lipoaspiración es un proceso de cirugía ambulatoria que tiene un tiempo de recuperación de entre 5 y 6 horas del paciente hasta que Perfecto. se recupera de los efectos de la anestesia. ¿Y cuando se le aplica metacrilato también es de la misma forma o puede variar cuando se le aplica una sustancia? Esta chica no tuvo metacrilato primero, no existía el metacrilato. Ahora, doctora. O sea que el doctor Noguera dice otra cosa, miente. Me parece que está mal informado. La versión es que la inyectó Lotoki grasa con metacrilato. Bueno, glúteo. no perdamos de vista que la doctora Ileana Lombardo no defendió al doctor Lotoki en esta causa, mientras que el doctor con el que estuvimos conversando recién, Sebastián Noguera, fue el abogado que defendió a Romina Vega y a su familia, esta mujer que perdió la vida 2 horas después de haber estado en el quirófano de Lotoki, doctora. Pero yo tengo los antecedentes de todas las causas de Lotoki. Está bien. Porque yo antes de tomar un asunto, me informo acerca de quién va a ser mi cliente. Está bien. Y si usted se informó y recién decía que se acreditaban, digamos, los pasos correspondientes del protocolo para esa intervención, me refiero a la intervención que se hizo Romina, digo, más allá de que en este caso puntual no hacía falta la terapia intensiva, sí hacía falta en el protocolo el tema de los análisis previos, los prequirúrgicos, ¿y fueron cumplidos? Siempre forma parte del protocolo médico y como te dije recién hace un ratito, fue sobreseído porque se... Pero no me contesta, doctora, lo que le estoy preguntando. Le estoy preguntando si realmente dentro del protocolo existe, digamos, la obligación de realizar el prequirúrgico y si en este caso a Romina se lo habían realizado, ya que usted nos comenta que... Estaba contestando cuando me interrumpiste. Disculpa. Está dentro del protocolo quirúrgico cumplir con los exámenes prequirúrgicos. Sí. Esto lo impone el deber de diligencia médica, ¿sí? Hay ciertos parámetros que, bueno, cualquiera que haya tenido una intervención quirúrgica conoce, que se toman en sangre y electrocardiogramas. ¿Y usted me está diciendo que se los hicieron a Romina? Esa es la pregunta. Dije que lo sobreseyeron porque cumplió con todos los protocolos médicos. Ahora, es terrible que el doctor Noguera no esté informado. Noguera dice que no lo hizo y usted está diciendo que sí. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo uno se contradice con otro? Decir que cada uno se va a tener que hacer responsable de lo que dice. ¿Es una amenaza hacia el colega, doctora? Suena a eso, doctora Yo no Lombardo. amenazo a nadie. Yo no amenazo a nadie. No, por el tono. Yo simplemente digo que quien en cualquier ámbito no dice la verdad, puede tener consecuencias. A ver, favor, Lucas. Necesito hacerle una pregunta, porque yo la estoy escuchando atentamente y la escuchamos el otro día también. Y a mí me da la sensación, ojo, con todo respeto se lo digo, que usted defiende todo a como dé lugar, no se reconoce nada, todo está bien, todo está perfecto, no hizo prequirúrgicos, pero está bien, fue sobreseído. Digo, me da la sensación de que usted fuera hasta casi como tuviera una alianza con Lotoki inquebrantable, hasta como un pacto. Porque no puede ser que de todo lo que nosotros estamos hablando con fundamentos, letrados, un abogado en el piso, un abogado que llevó una causa de esta mujer que murió, la llevó desde el minuto 0, ¿para usted todo está bien? Digo, es raro, no hace un mea culpa de nada, lo defiende a rajatabla. Primero, yo soy abogada, no tengo que hacer mea culpa de nada, primero. No, pero ya el tono se da cuenta de lo que le digo, pero claro, pero el tono con el que ella habla es muy... No, ningún tono. Yo hablo de lo que conozco en los expedientes. Sí.
Y en esta causa, Lotoki fue sobreseído por las razones que te acabo de decir. Ahora, si lo que dicen los jueces en una sentencia no sirve cuando lo sobreseen y sirve cuando lo condenan, entonces el problema lo tienen ustedes, no lo tengo. Ahora, doctora Totalmente Lombardo, le hago una fuera de lugar. consulta. Usted que justamente recién dijo, yo me asesoro en profundidad acerca de todo lo que pasa con un futuro cliente. Le pregunto, ¿cuántas personas perdieron la vida en el quirófano de Lotoki? Esta chica Romina Vega, Sí. y recientemente el paciente Cristian Zárate. Zárate. Sí. Zárate. Recién hablábamos de una chica trans que Adriana también Mayol. perdió la vida un año después de Adriana la Mayol. intervención. ¿Quién es? No la conozco, pero si fue un año después... no sé Perfecto. por Igual qué vamos tiene con que esta ver con respuesta. Lotoki. Vamos con esta respuesta que usted me dio, doctora Lombardo. 2 personas perdieron la vida en el quirófano de Lotoki. ¿Cuál es su conclusión? Mi conclusión es que no todos los pacientes que le fallecen a los médicos o que fallecen en una clínica Sí, o que fallecen en un quirófano sí, fallecen producto de una mala praxis. Ujú. Yo soy especialista en mala praxis médica. Ah. Sí. Veo esto todos los días, sí, ¿sí? En procesos penales y en procesos civiles. sí. Y hay mucha gente que fallece en la causa de Zárate, por ejemplo, todavía no se pudo determinar la Claro, de causa casualidad. No se fallecimiento. sabe entonces de qué fallecieron, pero usted sí sabe que no fallecieron por mala praxis. Me cuesta entenderlo. Dos Igual es- cuestiones, si Sí, me está bien. permite. Quiero escuchar a la doctora Lombardo. Referencia. A ver, la causa de Zárate está en trámite, ¿sí? Hubo una pericia en el cuerpo médico forense Sí, que tuvo su resultado hace pocos meses, un mes y medio, que no determinó la causa de muerte. Pero él está imputado por fraguar la historia clínica, ¿no? Del paciente de Zárate. Claro, todo es Él muy... tiene ahí un procesamiento por que el juez entendió que porque hay una enmienda en un número, un 3 por un 5, enmendado, hubo adulteración de... ¿Y el 3 por el 5 qué era? ¿La hora o era la cantidad, por ejemplo, de la hora en la que anestesia? concluyó la cirugía, la hora en la que Que es concluyó la determinante cirugía. porque es tiempo, modo y lugar. Tal O sea, ajá, la, entonces. la forma de determinar un delito tiene esos 3 elementos. Pero apoyando... Pero creo que usted es colega, ¿no? Sí, sí, yo soy Exacto. colega. Sí, Apoyando es lo que decía la... Sí, determinante, lo determinante es el nexo causal. Zárate no falleció por el horario de la historia clínica. Falleció por alguna otra causa que aún no se ha determinado. claro. La relación de causalidad, el nexo causal, es que una causa provoca un efecto determinado. Lo cierto que dice la doctora, que respecto al tema de Romina Vega, también es cierto que al ser sobreseído, y una persona no puede ser juzgada ni judicial ni mediáticamente, Sí. debe hacerse responsable por aquellas expresiones. Pero independientemente, discúlpeme doctora, independientemente de lo cual, a Lotoki lo acaban de condenar por mala praxis. En 4 casos, sin perjuicio que tampoco está firme la sentencia, pero sí estamos hablando de una actuar profesional cuanto menos imprudente, negligente o imperito. Ajá. Entonces, y además se le impone una condena de inhabilitación y una condena económica. Ah, perfecto. Doctor, ¿sí? doctor, comparto plenamente lo que usted dice con relación a esto de las cuestiones de los sobreseimientos, porque además, cuando se sobresee a una persona, se deja a salvo su buen nombre y honor. Mm, Y aquí estamos nuevamente atentando contra el buen nombre y honor de Lotoki, con este tema de Vega, ¿sí? No así con el resto de las otras 4 víctimas respecto a respecto de las las otras lesiones víctimas, culposas. sí. Respecto de las otras víctimas, doctor, usted debe saber, en función del ejercicio profesional, que muchísimas sentencias son revertidas en los tribunales de alzada. Muchísimas Sí, pero hasta que sentencias. ello no ocurra, la ¿Y eso qué sentencia significa? no adquiere firmeza, lo que significa que puede mañana ser absuelto
Ah, perfecto. Y no sobreseído, que es en la instancia de instrucción. Ah, bueno, Se llama muy bien. Y no es una cosa, y esto no es una cosa que no nos sea común y frecuente a los abogados. Muchos juicios se pierden en primera instancia y se ganan en cámara y a la inversa. Con Bien. lo cual, quiere decir que los jueces pueden interpretar una misma cuestión de manera diversa. Bien, doctora Lombardo. De esta manera entonces quiere decir que nosotras volveremos a hablar en muchas otras oportunidades. Le agradecemos su tiempo y su buena predisposición. Gracias a ustedes. Que Hasta tengan luego. buenas tardes, chicos. Ahí está, cortamos con la doctora Lombardo, la abogada de Lotoki, que siempre, cada vez que hablamos, me encanta, porque cada vez que hablamos de Lotoki, ella se comunica y nos aclara algunas cosas, aunque hay otras que no quedan claras. No. No. Y hablamos porque No hay nos casos quedan nuevos, claras. ¿no?